Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá el hermano Edgardo y estaremos conversando una vez más en su acostumbrado programa de una vez a la semana. Hablemos de lo que importa. En nuestro programa de hoy estaremos abordando el tema de los reinados, o específicamente el reinado del Señor, el reinado de Jesús. Y como vamos a estar hablando de este tema, no puedo dejar de hacer un breve comentario sobre un tema que nos importa mucho, que es el suceso que se está dando ahora mismo, lo que es la guerra de Rusia y Ucrania. Como sabemos, está la situación bastante tensa y complicada, ya hay guerra definitivamente. Hoy es 9 de marzo del 2022 y a esta hora están dándose bombardeos, sufrimientos indecibles. Nosotros nunca lo entenderemos por más que lo veamos en televisión y bueno. Este es un punto muy neurálgico y conflictivo en Europa. En Rusia pertenece a la parte euroasiática, pero también entra a la parte de lo que es Europa. Y ahí estas ciudades o estos países que pertenecían a la antigua Unión Soviética son muy estratégicos, sobre todo Ucrania. Ucrania tiene 6 centrales nucleares, entre ellas está la de Chernóbil, donde se dio el accidente que todos conocemos. Es la más importante. Hay uranio empobrecido, creo que así que le llaman, pero igual hay uranio, hay centrales, hay estructuras nucleares ahí en la zona. Como sabemos, la ex Unión Soviética está compuesta por lo que es hoy en día Rusia, pero que también tenía Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania. Eran como alrededor de 10 o 11 naciones que estaban ahí todas juntas. Era como una sola nación, incluso algunas tenían unas lenguas, otras no, pero casi todas siempre tienen el ruso. Pero es estratégica esta zona acá y los imperios siempre tratan de controlar ese punto allí, y ahora con armas nucleares aún más. Entonces ahí se firmó un tratado que se llamó el Tratado de Minsk en Bielorrusia, para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, y de esa manera Putin se comprometía también a no invadir. Pero esto no se ha cumplido aparentemente, y la OTAN ha querido avanzar hacia Rusia, y Rusia también no lo quiere permitir. Y se trata de una guerra de poderes que en realidad todos son iguales, todos están buscando de defenderse del otro, todos tienen miedo del otro. Todos dijo alguien alguna vez que la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia de la guerra. Y para mantener la hegemonía, el poder, para defenderse del enemigo, se trata de atacar primero. Y en ese proceso mueren niños, muere gente, hay sufrimiento. Esa es la historia de la humanidad, los imperios de Alejandro Magno, imperio romano, los imperios babilónicos, los imperios egipcios. Bueno, todos conocemos la historia de la humanidad hasta el día de hoy, con las democracias entre comillas que tenemos, los tipos de gobiernos presidencialistas, monarquía, autocracia, democracia, comunismo, socialismo, capitalismo. El hombre se ha dado diferentes tipos de gobierno, y en realidad hemos mantenido una estructura para organizarnos socialmente y poder buscar la forma de
de que fluyan las leyes y de que las cosas funcionen, y se ha logrado a cierta forma porque la estructura de reinado no es del hombre, es del cielo. De hecho, la naturaleza habla de los reinados. Los científicos hablan del reino animal, del reino acuático, del reino de las aves, del reino de los insectos, del reino de los hongos. Todos estos son reinos. Es decir, que la figura del reino viene del cielo, y la palabra lo dice. La palabra dice que podemos entender las cosas invisibles o las cosas del cielo a través de las cosas que hay en la tierra. Y lo vamos a estar leyendo. Hoy vamos a estar prácticamente leyendo la palabra de Dios solamente, para no hablar yo, sino que Dios sea el que hable de su reino. Aquí tenemos, hablando del reino animal, lo podemos ver incluso literalmente. Vemos animales como, por lo menos al león le llaman el rey de la selva, por su pelaje, por su comportamiento, por esas características. Por ejemplo, los monos, los gorilas tienen el gorila espalda plateada, que es una diferenciación. No todos nacen con eso, una marca, un sello, y llevan una conducta, una actitud incluso como de reyes dentro de su grupo. Tenemos, por ejemplo, en las aves, hay muchos ejemplos, pero se me viene ahora en la mente, por ejemplo, las aves carroñeras, los zamuros. Todos son negros y hay uno que es blanco, con cabeza roja, ojos blancos. Tienen una dieta especial. Todos permiten que él coma primero y después comen los demás allá en la selva, en la densidad de la selva. Eso no lo vemos comúnmente en nuestras ciudades, ¿verdad? Las abejas, los himenópteros, las hormigas, tienen su rey, tienen su organización social. Y ahí tenemos a la abeja, tenemos el abejorro, tenemos el zángano, tenemos el obrero. Una comunidad. Y la abeja reina es más grande que las demás y pare alrededor de 1000 crías, de 1.000.000 de crías durante toda su vida. Tienen características especiales. Así también los lobos. Y en el agua, en el mar, se ven la diferencia en la parte vegetal. Usted ve, por ejemplo, las lechosas. Tienen son muchas, es bonito porque cuando los siembran son muchas lechosas que todas son iguales, pero hay una diferente a todas, que es la que hace con la que se hace la polinización, que es la forma sexual, y es hermosa. Es la que hace que de ella se polinizan todas las demás. Entonces todo esto muestra que Dios quiso hacer todo de manera organizada y de manera jerárquica. Vemos en Mateo 4:17 que Cristo, cuando empieza a predicar, empieza a hablar de este reino. Y dice Cristo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado el reino de los cielos? Porque Él era Cristo, Él era el Rey de Reyes, o es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y venía a hablar de ese reino, de ese reino de arriba. Hay una parte en la Biblia que dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero es lo celestial y después lo terrenal. Así que así como usted siente que usted es real, que usted existe, que usted es palpable, tiene que creer aún más que existe lo espiritual, pero aún más, porque eso es primero que esto. Vamos a leer entonces corrido la palabra de Dios y vamos a ir demostrando, no vamos a decir demostrando, vamos a ir mostrando la palabra de Dios, y si usted quiere creerlo, puede creerlo, tienes la capacidad de creerlo. Dios te dio esa capacidad, y que la palabra de Dios sea la que haga lo que debe hacer dentro de cada tierra donde cae la semilla. Dice en Colosenses 1:15-16, hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, las que hay en la tierra, e invisibles,
sean tronos, está hablando de tronos, reinados, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Romanos 1, 19 y 20 dice, vamos a seguir la secuencia, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto a los hombres. Eso de los hombres se lo estoy incorporando yo, pero para que lo entendamos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Cómo se hacen claramente visibles las cosas del cielo? En la creación, ¿verdad? Siendo entendida por medio de las cosas hechas, las cosas de arriba, de modo que no tienes excusa. Eso lo dice en Romanos 1, 19 y 20. No tienes excusa para decir que no existe Dios. Porque dice también un salmo, por toda la tierra salió su voz y hasta los confines de tierra su palabra. Porque la tierra da testimonio de Él, las cosas hechas. Los científicos dicen que es tan perfecta la creación, la naturaleza, que no pueden, que ellos se deben a la prueba. Y muchos de ellos dicen, yo me debo a la prueba, y como yo me debo a la prueba, yo creo que Dios existe, porque esto ya está comprobado. Cuando hablan del ADN y se habla de todas estas cosas complejas que dan para hablar mucho rato, pero vamos a estar resumiéndolo. Es decir, la tierra da testimonio de lo que Dios existe. En Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolo, defendiéndole su razonamiento. Eso quiere decir que la ley, aunque nosotros los gentiles, cuando habla de gentiles, está hablando de los que no nacieron en Israel, que no recibieron la ley de Moisés directamente. Pero aunque ellos no tuvieran esa ley, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios habla a tu corazón, a tu conciencia. Dice, dando testimonio a su conciencia, acusándolo o defendiéndole tu razonamiento. Si tú tienes razonamiento, Dios te dio la capacidad de entender muchas cosas. Ahora aquí habla el ángel a María cuando María va a estar encinta y va a tener un hijo, que es Jesús. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que crees y salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono, usted dirá, ¿por qué dicen que David era padre de Jesús? Si el padre de Jesús era José, el carpintero. Bueno, porque está hablando de David en la genealogía. David también era hijo de Abraham, pero no era directamente hijo de Abraham, sino de la genealogía de Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob, que fue el tercero de los hijos en la descendencia, Jacob tuvo 12 hijos. Uno de los hijos que tuvo Jacob fue Judá, y de la tribu de Judá nacería Cristo. De esa tribu de Judá, dice en Isaías, me parece que es en Isaías, que dice que nunca se apartará el cetro de su mano. Se habla del cetro, el cetro es del rey, ¿verdad? Y de esa descendencia de Judá nace David, y David tiene Salomón, y sigue hacia abajo José, María, que era de la tribu de Judá, y Cristo. Por eso, como Cristo tenía todos los papeles, por decirlo así, un lenguaje más coloquial, para ser rey, cuando Cristo entra en un pollino a la ciudad de Jerusalén, muchos decían, viva el hijo de David, porque ellos querían un rey que los liberara del imperio romano, que era el imperio que dominaba para el tiempo de Jesús. Ellos querían un rey, un libertador, estaban acostumbrados a un hombre que abría el mar rojo y sacaba al pueblo, y entonces ellos querían un rey humano, un Mesías. El Mesías para los judíos todavía lo están esperando porque ellos no creyeron en Cristo. Los judíos ortodoxos, lo que colocan la frente allá en el muro de las lamentaciones. Todo esto es profético, hay que leer mucho, estudiar muchas de estas cosas, o preocuparse un poquito nada más, porque yo no soy teólogo ni nada, yo soy un cristiano nada más, pero
Ellos esperaban su Mesías. Ese Mesías que ellos esperan no es el Mesías ya vino, que fue Jesús. Pero Cristo no estaba hablando de un reino, y él sí era un rey, pero no era un reino terrenal como ellos querían. Por eso que él dice, da a César lo que es César, a Dios lo que es de Dios. En fin, Cristo estaba hablando de un reino celestial. Y ahí vamos a seguir leyéndolo. Dice en 1 Corintios 6, 9 y 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habla también de que Cristo durante todo el tiempo habló del reino de los cielos, y incluso hablaba y decía, el reino de los cielos es semejante a un reinado o a un rey que hizo tal cosa. Pues siempre ponía analogías de la tierra para que se entendiera las cosas de arriba. Cristo lo hacía, hablaba por parábolas, pero también para que entendieran ponía ejemplos terrenales. Porque por medio de las cosas hechas entendemos las cosas invisibles. Entonces, Cristo predicó durante todo su tiempo aquí en la tierra sobre el reino de los cielos. Incluso cuando estaba muriendo, todavía le dice al ladrón de la cruz, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque ellos oían hablar a Cristo de ese reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es importante hablar y entender este reino, el reino de Dios, que viene a la tierra, al final va a ganar, es el que va a dominar. Dice aquí que también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Esto es en Hechos 1:3, que habla cuando Cristo resucita y se aparece a más de 500 personas. Porque por algo Cristo es famoso, no solamente por los milagros que hizo, no solamente porque por algo dividió la historia en dos, sino que Cristo fue visto por más de 500 personas y esa gente siguieron predicando sobre él. Y él, dice aquí la palabra de Dios, que durante esos 40 días que anduvo vivo con carne, que la gente lo vio que murió y después lo veía caminando entre ellos, estuvo hablándoles acerca del reino de Dios, siempre hablando del reino de Dios. ¿Será verdad que hay ese reino? Que este hombre aún en su propio lecho de muerte dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato, y dijo que venía de nuevo. Hay dos opciones nada más para usted: o Cristo, el hombre más importante y más famoso de la historia de la humanidad, que habló contra la mentira, estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Se lo dejó a su elección, creer. Nosotros somos justificados. Todos estos pecados que habla aquí, de que los borrachos, los ladrones, afeminados, ávaros, maldicientes, no entrarán. Nosotros siempre seguiremos pecadores. Lo único que ahora nosotros no hacemos las cosas deliberadamente. El pecado, nosotros caímos de la gracia de Dios, pero nosotros somos justificados por la fe, por creer en ese Rey de Reyes que se crucificó por ti. Un rey que vino en forma de siervo a servirte, a lavarte los pies, a morir por ti, a derramar la sangre por ti. Un rey. ¿Cuál rey ha hecho eso en la historia, en los anales de la historia? En ningún lado se ha visto eso. Que dio la vida. Para que no digan que él está en su trono viendo al hombre padecer, y él padeció. Y ese rey dijo que volvía a venir y que su reino se iba a imponer. Yo lo creo. Solamente lo que pide Cristo de ti es fe. Y habla en el tiempo pasado, presente y futuro. Uno de las formas que dicen los lingüistas
que es un lenguaje muy completo, el lenguaje de la simbología, el lenguaje metafórico, se entiende en todos los idiomas y en todas las culturas. Y en ese orden de idea, Cristo es crucificado y hay un centurión que les traspasa el costado. Dicen los que estudian la trayectoria que supuestamente tuvo que haber tenido la lanza, que tuvo que haber tocado el corazón. Y explican por qué sale sangre y agua. Ellos en sus explicaciones teológicas, con medicina y ciencia y todo esto. Pero sabemos que ahí en ese suceso de la crucifixión de Cristo, hubo mucha simbología, da para predicar muchas cosas, las palabras que dijo, todo. Pero me llama la atención esta forma de verlo, porque esa puñalada que le dieron en el costado, justamente llama la atención porque Eva, la mujer que fue sacada del costado de Adán, ella no fue creada del barro, como Adán fue creado del barro. Dios esperó formar a Adán, hizo que cayera un sueño muy profundo sobre él, que se durmiera. Fue la primera operación que se hizo. La primera operación de la tierra la hizo el mismo Dios. Operó, durmió, anestesia, lo anestesió. Me disculpa si yo pongo esta, pero es bueno entenderlo, verlo, materializarlo en la idea. Y se le saca la costilla a Adán y se forma la mujer. ¿Por qué Dios hace esto? Para sacar a una hembra del cuerpo de Adán que sea como dijo después Adán. Esto viene a ser varona, así dice, porque es hecha sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Es decir, era como una misma entidad separada, pero a la vez eran una gran unidad. La mujer, la esposa de Adán. No digo ahora esposa, pero era su mujer. Pues. Y digo esposa porque la Biblia habla de que Cristo tiene su esposa. Y es la iglesia, la que es limpia por la sangre de Cristo. E irónicamente el lanzazo que le dieron a Cristo fue en el costado. Y salió de ahí sangre y agua. Somos bautizados en agua, y el bautismo en agua representa la muerte del pecado en nuestras vidas y la resurrección. Somos sepultados y crucificados juntamente con Él. Aquí podemos leerlo, vamos a leerlo, no es que es de filosofía mía, no, acá podemos leerlo literalmente, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque resucitó de los muertos. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y nosotros somos sepultados, crucificados, somos muertos y resucitados con Él. Entonces nosotros también tenemos vida eterna. Es la promesa que tenemos con Cristo. Aquí seguimos leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 20, 26. Dice así: mas ahora yo estoy como que colocando versículos como que pareciera que fuera una sola lectura, pero son libros diferentes.
Dice en 1 Corintios 15, 26, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando entregue el reino, otra vez el reino de los cielos, al Dios y Padre, y haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, haya suprimido, aplastado, cuando haya eliminado todos esos gobiernos humanos fallidos, que al final trataron de hacer algo, pero nosotros somos imperfectos y nuestros gobiernos son imperfectos. El único gobierno perfecto es el gobierno de Dios. Y nosotros como iglesia, como esposa, porque dice la palabra de Dios que nosotros como iglesia en el mundo somos la esposa de Cristo, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Gobernaremos juntamente con Él. ¿Qué gobierno, qué democracia de la tierra puede hacer eso? Que donde dice la palabra de Dios, porque nosotros gobernaremos juntamente con Él. Ahí sí habrá una democracia real. Esa comparación de verdad que le queda muy pequeña, pero eso sí es perfecto. Seremos reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Perfecto. Entonces después dice aquí, cuando haya suprimido todas las autoridades y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido sea la muerte. Ustedes se acuerdan que el diablo, que también tiene su reino, el reino de las tinieblas, sus potestades, sus dominios, sus gobernadores, en todo, su organigrama, porque él es un copista de la cosa de Dios. Él le quiso entregar todos los reinos a Cristo, si postrándose lo adoraba, la tentación que le dio cuando Cristo estaba haciendo el ayuno de 40 días y Cristo venció todas las tentaciones. Porque al final sabe Dios que todo es de Él. Y entonces aquí dice que todo dominio y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos estos reinos. Pero el postrer enemigo que será destruido será la muerte. ¿Quién es la muerte? El mismo diablo. Aquí habla de Daniel 2:44. En los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Y Él permanecerá para siempre. Este es el reino que Cristo vino a predicar. Este es el reino que Cristo nos mandó a predicar. Ir a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por ti, que el Rey murió por ti, dio la vida por ti, su sangre está esperándote para limpiarte de todos los pecados y justificarte a través de su sacrificio, de su amor. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Nosotros no venimos aquí a amenazarla a nadie, a decirle que te vas para el infierno, no. Todo eso es una elección que tienes en vida. Cuando tú ves un video como esto, cuando se te predica la palabra, tú tienes la capacidad de elegir. Él te dio libre albedrío, voluntad, te dio conciencia, acusándote o defendiéndote tu razonamiento. Él puso la ley en tus corazones y Él predicó la palabra y el reino de los cielos está predicado por toda la tierra salió su voz, dice la palabra. De modo que no tienes excusa porque las cosas hechas dan testimonio de las cosas que son invisibles. De manera que entonces ahí está el reino con las puertas abiertas para ti, que estás ahí, que oyes. Y Cristo tiene los brazos abiertos todavía, allí en la cruz, crucificado. Esa es la imagen que tenemos, pero ya Él salió de todo eso, ya lo salió, pero sus brazos siguen abiertos para ti. Y Él está esperando que tú estés invitado a ser ciudadano de ese reino. Yo le pido a Dios que siga teniendo misericordia de todos nosotros, seguir sus caminos, no desviarnos, que es lo más bonito que hay en este mundo.
Gracias, Señor, por eso que nos viniste a traer y por ayudarnos a compartir la palabra con todos los que quieran oírlo en su acostumbrado programa. Hablemos de lo que importa. Hasta luego.